Hola, buenas tardes, buen domingo. Me voy a preguntar por qué convoqué a Horacio Tarcus y a Sergio Bufano. Y ya les adelanto, porque nos interesa la Revolución Rusa. Más allá de todo lo que pasó y de cómo terminó su experiencia real en la Unión Soviética, marcó la vida de todos nosotros, la vida del mundo. Normalmente no empiezo diciendo con quién voy a hablar. Normalmente empiezo, y ahora lo voy a hacer, presentando a mis colaboradores. A Claudio Acevedo, que está en la parte técnica, y a Pablo Marmorato, que es productor, que comparte conmigo este programa, preguntando también y opinando, pero que además es locutor y va a pasar un pequeño aviso. Un pichón de locutor. Nos acompaña, como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial. Ves que no soy locutor, ahí me traigo. No. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muy bien. Les cuento quiénes son Horacio y Sergio. Horacio Tarcus es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Autor de numerosos libros, fue uno de los fundadores del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, el CEDINCE, y hoy lo dirige. Y Sergio Bufano es periodista, es escritor, trabajó en importantes medios periodísticos, integró las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, una organización de extracción marxista. En el exilio en México fundó la revista Controversia. Hoy escribe y dirige la revista Lucha Armada, que va sobre los movimientos de izquierda en Argentina y Latinoamérica, y está haciendo una serie de artículos en el diario Perfil sobre precisamente la influencia de la Revolución Rusa en los intelectuales. Bueno, presentación larga, nos largamos rapidito. Además, me olvidé de agregar 150 años, se acordó Pablo, del libro El Capital de Marx. Bueno, cuéntenme cómo lo ven ustedes a 100 años esa revolución que obviamente no vivieron personalmente, pero de la que muchos saben. Sí, dale. ¿Querés, Horacio? Dale, que sos la primera vez que viene a empezar. Bueno, gracias, Graciela. Primero, un gusto estar aquí en tu programa y estar también acompañado. Estoy muy contento de estar aquí. La Revolución Rusa es la que de algún modo definió el siglo XX. Todo lo que sucedió después a lo largo del siglo XX de algún modo fue una consecuencia de ese octubre y también de ese febrero de 1917, porque en realidad estamos exactamente a caballo de la Revolución de febrero, ¿no? Es todo un proceso que se dio, digamos, entre febrero de 1917 y octubre. Sería marzo-noviembre, según nuestro calendario, porque hay un desfasaje de unos 15 días entre el calendario juliano y gregoriano, ¿no? Pero bueno, todo un proceso del que en todo caso después podemos entrar en detalles, pero en relación a cómo marcó el siglo, yo diría que lo marcó tanto que el gran historiador británico Eric Hobsbawm decía que el siglo XX fue un siglo corto, que empezó en 1917 y terminó en torno a 1990-91 con la caída del muro de Berlín en el 89 y el derrumbe de la Unión Soviética en el 91. Y bueno, de algún modo la reacción de los fascismos y los nazismos en la década del 20, en la década del 30, son una reacción a la oleada revolucionaria y de algún modo la revolución no es la causa de la Segunda Guerra Mundial, pero de algún modo la intervención soviética en la guerra y la confrontación entre los dos bloques que marcaron la Guerra Fría son también un resultado de ese 1917 y bueno, y el derrumbe y el triunfo del neoliberalismo a partir de la década del 90 también tienen que ver con una experiencia
que cierra un ciclo, que arranca con un inicio glorioso y culmina con un final muy triste, con una verdadera implosión. Modo que... La película Bye Bye Lenin es extraordinaria. Sí, conmovedora en ese sentido. Conmovedora, bueno, sí. Sí, perdóname. No, decir que de algún modo hoy vivimos los efectos también de ese derrumbe, de la alteración de ese equilibrio de poderes riesgoso, crisis de los misiles, ¿no? Digamos, yo no añoro para nada los tiempos de la Guerra Fría, pero hoy vivimos en un mundo también muy peligroso, a donde justamente si hay algo que está marcado es por el desequilibrio total. Pero bueno, ya eso es otro tema. Volvamos a 1917. ¿Dónde esperaba Marx que ocurriera la revolución sobre la cual él tenía todos los presagios, Sergio? Bueno, era en principio sobre los países industriales, industrializados, ¿no? Era el proletariado el que iba a protagonizar que Rusia no tenía, que Rusia no tenía, sí. Rusia fue una especie de sorpresa. Coincido con lo que dice Horacio Tarcus sobre lo que acaba de decir sobre la revolución. Digo, después de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa fue el episodio más importante en la historia mundial. Pensemos que millones de hombres y mujeres murieron en cárceles, en campos de concentración y demás, peleando a favor de la Revolución Soviética y a favor de una aspiración libertaria que finalmente se frustró. Me parece que en qué momento se produce esa ruptura de aspiración hacia la libertad y dictadura, porque hasta ahora todo está centrado en Stalin. Stalin fue el principal responsable. Sin embargo, hay que recordar que primero los primeros fusilamientos, el de poeta Gumilyov, se produce en 1920. Están vivos Lenin, están vivos Trotsky, están todos vivos. Decimos sí, son todos responsables. Exactamente. Y además está basado en un hecho de sangre que durante mucho tiempo se ignoró, que es el asesinato de la familia real, 4 niños y del matrimonio, más los guardias, más el mayordomo, etc. Y después el crimen también de cometido contra los propios bolcheviques, disidentes y demás. Kronstadt es un ejemplo de lo que digo. Ahora, el tema fue efectivamente cómo se transformó el mundo a partir de ese episodio, ¿no? Porque después de eso vinieron el intento de la revolución en Alemania, vino la revolución, el intento de la revolución fallido en China, que después en el 46 o 47 se realiza. Modificó el mundo y por lo menos en mi caso, durante mi adolescencia, la juventud comunista el modelo era el soviético, ¿no? Estamos hablando de los años 59, 60. El modelo era ese. Rápidamente uno fue dándose cuenta, además aparecieron hombres como Arthur Koestler, o Camus, que dijeron, bueno, no, hasta aquí llegamos, esto... Que no es el caso de Sartre, ¿no? No es el caso de Sartre, que efectivamente sigue apoyándolo, ¿no? Para dejar enmarcado el programa, para quien no conoce demasiado de la historia de la Revolución, ¿qué pasó en 1917? Vos, Horacio, recién hacías una marcación entre febrero y octubre de 1917. Bueno, mira, en términos muy generales, uno podría decir que estamos en el 17 en uno de los últimos grandes imperios, los imperios que se van a derrumbar justamente con la Primera Guerra Mundial. El imperio zarista era un imperio vastísimo, caracterizado por una autocracia muy dura, donde imperaban
digamos, el control policial, la censura, las persecuciones, o sea, todo el movimiento político se había desarrollado bajo las formas de la clandestinidad, de la resistencia. Hay una gran resistencia creciente a la participación de Rusia en la Primera Guerra, y el zar no cede. Hay carestía, hay desocupación, hay miseria, no hay libertades democráticas, no hay el menor atisbo de reforma. La Duma, o sea, el Parlamento, tiene poderes muy limitados, y se producen una serie justamente de manifestaciones que comienzan el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que era un día... que entonces no era el... Exactamente. Lo que después se consideró. Exactamente. Bueno, ahí hay una serie de manifestaciones que se van escalonando unas a otras, hay represión por orden del zar, pero claro, las tropas les responden cada vez menos, y a los pocos días ya el ejército confraterniza con los trabajadores movilizados, se crean organizaciones de soldados, de trabajadores y de campesinos llamados soviet, que quiere decir consejo, ¿no? Consejos, digamos, sí. Una suerte de asambleas que estaban en estado deliberativo casi permanente, y que empiezan a constituir como un poder alternativo. El zar dimite en nombre del hermano, el hermano no quiere asumir el poder, se produce una suerte de vacío del poder que enseguida es llenado por un gobierno provisional, organizado entre liberales y el Partido Socialista Revolucionario. Un abogado está al frente de ese movimiento llamado Kerensky, y Kerensky capitanea este gobierno provisional muy débil hasta octubre de 1917, en que otra gran situación de manifestación popular y movimiento de los soviets lleva a la toma del poder por los bolcheviques en octubre, digamos, en nuestro noviembre. ¿Por qué dura tan poco un gobierno, digamos, liberal, democrático, socialista? Más moderado, digamos. Más moderado. En parte porque es un gobierno muy débil que no puede, o no quiere, o no se atreve a tomar medidas decisivas que estaban en las promesas de febrero. En parte la salida de la guerra, ¿no? En parte la salida de la guerra. Y en parte podríamos decir una política clara de reforma agraria. Las libertades democráticas se conquistan, de hecho, pero es cosa cierto, que era una novedad en Rusia. Absolutamente. Era una demanda, pero lo que no había era una cultura política democrática. Claro. Por eso esto que decía Sergio recién es exactamente así como él lo describe, pero quizás poniéndole el contexto de que no existen los valores, las tradiciones, digamos, si bien hay resistencia frente a acontecimientos como los que Sergio marca, o sea que hay quienes ven esto como una pérdida de democracia, pero ciertamente si uno tuviera que explicarlo en un marco histórico largo, diría, bueno, son partidos revolucionarios fundados y creados en la clandestinidad, con métodos conspirativos, salvando las distancias, justamente con métodos que tienen que ver con cómo se organizaron o cómo se reformularon las izquierdas en América Latina en la década del 60 y primeros 70. Aquí, en nuestro caso, por una crisis de las democracias que llevaba mucho tiempo, y ahí por la ausencia de una tradición que era necesario crear, inventar. Y en el imaginario, podríamos decir, de los revolucionarios de entonces, esa democracia se iba a instaurar después, en una situación de aislamiento, de atraso, con un proletariado débil. No daba para eso. ¿Sí? No daba para eso. Había que instaurar una dictadura transitoria, pero esa dictadura de transitoria se termina convirtiendo en permanente, ¿no? Yo he escuchado gente que respeté mucho y que justificaba precisamente esa dureza porque todavía no se habían dado las condiciones y ya estábamos bastante avanzados. ¿Cómo pasó esto a América?
a nuestro continente? Linda pregunta. Y bueno, acerquémonos. Yo diría, primero, una gran influencia en los partidos comunistas locales, que respondían directamente a la Unión Soviética. De ahí empiezan a desgajarse los grupos que consideran que, primero, que toman distancia de la Unión Soviética y después toman distancia de lo que se llama el reformismo de los partidos comunistas locales. Eso da cuenta a la creación de una nueva izquierda. Todo eso es un proceso complicado. En la Argentina había un partido socialista, un partido comunista fuerte hasta el 43. Eran muy fuertes, manejaban sindicatos, tenían cierta ascendencia sobre los trabajadores. ¿Y sobre los intelectuales? Los intelectuales, dentro del Partido Comunista hubo intelectuales que, bueno, Horacio lo sabe mucho mejor que yo, de gran valía, dentro de la dirección del Partido Comunista. Sí, sí. Bueno, uno de los que rompe hacia la nueva izquierda es Juan Carlos Portantiero, sí, que crea un partido muy pequeño, pero representativo de lo que sería después la izquierda. El Partido Comunista comienza, a partir del peronismo, comienza a desgajarse, muchos de sus dirigentes se corren hacia el peronismo. Y bueno, después aparece esa otra izquierda, que es la izquierda que dice, bueno, ya ha llegado la hora, después de Cuba, ya ha llegado la hora de tomar las armas y bueno, se inicia un proceso complicado y sangriento sobre todo. Después hay historias particulares. El Partido Comunista Colombiano es que sí crea su brazo armado con tiro fijo, Rolando Vélez. En cambio, por ejemplo, el argentino nunca, el Partido Comunista que respondía tradicional argentino nunca tuvo vista como acción política la lucha armada. No declarada, al menos. No declarada, sí tenía su aparato militar que era considerable, sí. Pero nunca adhirió a eso. Pero bueno, tenemos el Partido Comunista Colombiano y el Partido Comunista Paraguayo, que también los dos sí adhirieron a ese proceso nuevo que se había producido después del 59 en Cuba, ¿no? Pero rápidamente se fue, los comunistas fueron perdiendo el atractivo que habían tenido al principio. Y en acá y en todos los países, los partidos comunistas fueron perdiendo a partir del surgimiento de esa otra nueva izquierda impulsada por Cuba y que tuvo un éxito. En Italia se mantuvo. ¿Perdón? Bastante. El Partido Comunista Italiano se mantuvo. Bueno, sí. No, en Europa, el proceso fue completamente diferente, sí. Pero distinto de acá. Uh-huh. ¿Qué agregarías? Yo te diría que en cuanto a la revolución misma, marca un cimbronazo. Si bien los partidos comunistas que surgen en la década del 20, fines del 10 y sobre todo a lo largo de la década del 20 son partidos pequeños, algunos van a echar raíces en la década del 30, van a producir un cimbronazo en el sistema político importante. Se van a constituir alas de izquierda en los partidos socialistas que miran con expectativa a la Revolución Rusa, a la Internacional Comunista. Hay intentos de levantamientos armados que fracasan desde Brasil hasta El Salvador, ¿no? en la década del 30. En el mundo de la cultura el impacto fue fuertísimo, no solamente en intelectuales al estilo de José Ingeniero, su discípulo Aníbal Ponce, sino que aprovechemos para decir que el propio Borges, que era hijo de un intelectual anarquista, se hace lo que en la época se denominaba anarco-bolchevique, o sea, anarquistas que simpatizan con los bolcheviques
y los anarquistas ortodoxos los chicanean y les dicen anarco-bolcheviques. Y el joven Borges fue anarco-bolchevique al punto que escribió un libro íntegro que después destruyó, que se llamaba Los Salmos Rojos, igual que el libro después, medio siglo después, de Salman Rushdie, y que era un libro de poemas dedicado a la Revolución Rusa, de los cuales sobrevivieron 2 poemas, y que publicó en una revista anarquista que se llamaba Quasimodo. En el CENICI tenemos el original. Y son poemas elegíacos, ¿no? Que le cantan a la revolución, al ejército rojo, al proletariado, ¿no? Digo, si vamos a medir el impacto, autores que uno ni se imaginaría, Conrado Nalé-Roxlo, el Exacto. famoso poeta del Grillo, estaba entre los revolucionarios, Luis Franco, el propio Lugones, que ya estaba girando a la derecha, de pronto, él era muy crítico de las democracias y dijo, bueno, ¿qué es esto de la Revolución Rusa? Durante un tiempo lo miró con interés y después lo desechó. Y después el impacto fue muy importante. Llegó, por ejemplo, el marxismo. El marxismo para la década del 20 era una novedad teórica extraordinaria. Así es. Aquí los libros de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky se difundían por miles y cientos de miles en toda América Latina. Se creaban editoriales comunistas, editoriales socialistas, incluso como Editorial Claridad publicaba por miles y decenas de miles los libros de Marx. Y, por ejemplo, el Partido Comunista les ofrecía a escritores como Elías Castelnuovo y Roberto Arlt un curso de introducción al marxismo. Y alguna vez me contó, cuando yo era muy pibe, lo entrevisté al viejo Castelnuovo y le dije, ¿cómo fue eso, don Elías? Y me dijo, mire, me dice, Horacio, nos dieron un programa que era complejísimo, con términos que nosotros ni sabíamos lo que querían decir. Y Roberto Arlt me dijo, che, Elías, todo lo que vamos a saber cuando hagamos este curso. Muy bueno eso. Todo lo que vamos a entender. Claro. Increíble, qué bueno, ¿no? Pero claro, había toda una preocupación. Yo tengo una visión de toda esa época, prácticamente no haber pasado como intelectual, por lo menos cerca de lo que era la influencia del Partido Comunista Socialista, era casi un pecado. Después se iban, pero algunos y otros no, perduraban. Y después, bueno, aparece la nueva izquierda, ya es otra historia, ¿no? ¿Cómo es que te fuiste vos, Sergio, perdón? ¿Cómo me fui del Sí, Partido claro, ¿cómo te pudiste fue una separar? especie de aventura adolescente, porque a los 17 años, 18, me aburría en el Partido Comunista haciendo picnics en el Parque Pereira Ola. Y buscando siempre los 100.000 afiliados. Exactamente, y las campañas de recolección de fondos, en fin. Eso me aburría. Y bueno, y aparece esa nueva izquierda, en mi caso es el Movimiento de Liberación Nacional, que dirige Ismael Viñas, que es una izquierda nacional, no nacionalista, pero bueno, que trata de sacar del marxismo y una aplicación muy particular en la Argentina. También estaba Abelardo Ramos, Sí. Bueno, toda esa izquierda nacional que ahí aparece. Pero el Partido Comunista era una especie de entidad muy fuerte, tenía afiliados en todo el país, y ahí yo creo que, quizá Horacio lo puede decir mejor, yo creo que el peronismo es una cuña que se mete en el partido. Y bueno, se le empiezan a ir desde Rodolfo Puig Gros hasta, qué sé yo, una cantidad de intelectuales importantes, ¿no? ¿Por qué pensás vos que pasaba eso, Horacio? Bueno, yo creo que pasaron muchas cosas. En primer lugar, yo diría que el Partido Comunista tiene que justificar durante mucho tiempo procesos como los procesos de Moscú, las grandes purgas de los años 30, que provocan
sino habían provocado ya rechazos, te diría, ético-políticos de muchos intelectuales, e inclusive de muchos militantes obreros, no solo intelectuales, se fueron en un periodo previo. Ahora, ¿qué pasó? El ingreso de la Unión Soviética en la guerra y el triunfo sobre el nazismo, y el triunfo heroico, ¿no? La resistencia al sitio de Moscú, sí. y bueno, y todo el combate, todo el peso, ¿no? Porque quien le puso el cuerpo, sobre todo, a la guerra fueron justamente los soviéticos. Eso, de algún modo, los relegitima, ¿no? Entonces, el argumento fuerte reverdece. Sí. El argumento fuerte era que había que mantener un partido a pesar de esas purgas, para vencer a este enemigo que es eterno. Claro. Hasta que lo liquidemos. Exacto. Ahora, esto, digamos, en la posguerra tenemos un comunismo fuerte en Europa, un comunismo que se reafirma en América Latina, pero que pronto va a empezar a perder legitimidad. En parte porque al comunismo latinoamericano le cuesta mucho leer América Latina, entender América Latina, entender los procesos sociales, los movimientos sociales. Quizás Argentina es el caso extremo. Bueno, del caso mexicano también podríamos decir mucho, claro, ¿no? La dificultad de los comunistas mexicanos de articularse con una revolución. Vamos a seguir en la próxima tanda sobre este tema. Encantadísimo.